Hola, mi nombre es Luis Antonio Chuc Pérez, soy licenciado de la carrera de enfermería de séptimo cuatrimestre, actualmente cursándolo. Pues, en este caso vamos a hablar, o este video tratará acerca sobre las intervenciones en problemas de adicciones de esta materia, entre los temas fundamentales dentro de la salud mental y el trabajo social en sí. Este mismo habla y comprende las adicciones y es el entender que no es solo un consumo de sustancias, sino que también son factores personales y sociales, así como emocionales, que les dan origen y se mantienen. En este video yo les voy a explicar acerca sobre las adicciones, al igual que algunos tipos de drogas, como sus efectos y cómo se realiza una intervención, por así decirlo, o cómo es el procedimiento para estas mismas personas. Eh, Cuando hablamos de conceptos de adicciones y hábitos, o bueno, de las adicciones, cuando hablamos de las adicciones, también se toma en cuenta que es un hábito, o se menciona que es un hábito. Este lo conocemos, o conocemos el hábito como una conducta que repetimos de forma constante hasta que se vuelve parte de nuestra rutina en sí. Los hábitos pueden ser tanto positivos como negativos, dependientemente de cuál sea la razón o cuál es el motivo de por qué los haces. Cuando un hábito se vuelve negativo, se repite hasta generar dependencia, tanto física como psicológica, hablando de las adicciones. Y las adicciones pues en sí tenemos claro que es una enfermedad crónica que es recurrente del cerebro. Se caracteriza por la búsqueda compulsiva de una sustancia o alguna conducta a pesar de las consecuencias negativas de esta misma. No se limita solo a las mismas drogas, sino que también estas mismas existen a través de conductas como pueden ser los videojuegos o la misma tecnología, como la dependencia del mismo celular, a no poder dejarlo y todo. Al igual que tenemos conductas como o adicciones como al sexo y a la misma comida. Estas mismas viniendo más que nada independientemente de lo emocional. El desarrollo de una adicción puede pasar por varias fases. Entre esas pues tenemos la experimentación, que es cuando el consumidor consume ocasionalmente o por curiosidad está comenzando a descubrir esta misma sustancia. Ya sea por curiosidad, más que nada se suele dar los casos. Tenemos el uso social y recreativo, al igual que el uso de regular o abuso, que es cuando el cuerpo ya comienza a necesitar la sustancia y es para cuando da abertura para la dependencia a esta misma. Y de último fase pues tenemos la dependencia, que es cuando la persona ya no se puede controlar al consumo y lo prioriza sobre todos los demás, sin tomar en cuenta y en consideración su propio entorno, afectando tanto al área laboral como también a la personal, ya siendo familiar, entre amigos o labor de trabajo. Cuando también hablamos de la dependencia y de las drogas, pues también tenemos que entender que esto en sí es una drogodependencia y que también en esta misma encaja la tolerancia. La drogodependencia en sí la tenemos como el estado en el cual una persona necesita consumir la droga para sentirse bien y para evitar el malestar. Ya, pues, como se da a entender, es dependiente. La persona la necesita sí o sí para sentirse bien consigo misma. Se divide en sí básicamente en dos formas. Puede ser una dependencia tanto física como una dependencia psicológica. La dependencia física es cuando, por así decirlo, el cuerpo ya se adapta a la sustancia y necesita más dosis para mantener el mismo efecto. Por lo tanto, comienza a consumir y a consumir cantidades cada vez más grandes, lo cual va afectando cada vez más al sistema. La dependencia psicológica, por otro lado, es cuando el individuo se siente, por ejemplo, con la ansiedad o la angustia si no consume esta misma droga, ya que se asocia al placer o al alivio emocional en algunas ocasiones o por así decirlo, básicamente en la gran mayoría de las ocasiones. Y con el tiempo
aparece la tolerancia, que es cuando el organismo se acostumbra a la sustancia y requiere dosis mayores para producir el sistema que se quiere o el efecto que se quiere por la misma persona. Esto, claro, incrementa el riesgo de sobredosis y complicaciones graves que pueden llegar a acabar con la misma vida de la persona, de no llevarse un control o no saber cuándo parar. Cuando hablamos también de las drogas o las sustancias, pues también tenemos los tipos de sustancias adictivas. Entre estas, las drogas se clasifican según su efecto del sistema nervioso central. Tenemos tanto depresoras como también estimulantes. Tenemos entre las depresoras como el alcohol o fármacos como benzodiazepinas e incluso inhalantes, los cuales provocan un efecto de relajación y lentitud o incluso una falta de coordinación, siendo que estos mismos provocan una disminución a la actividad cerebral. También tenemos los estimulantes, que pues estos aumentan la actividad del sistema nervioso, siendo estos mismos, por ejemplo, la cocaína, anfetaminas o nicotina o incluso la cafeína, que es la que normalmente utilizan varios al día. Estos mismos provocan efectos como la euforia o aumentos de energía e insomnio, al igual que la pérdida de apetito en algunas ocasiones. También tenemos las alucinógenas, las cuales alteran la percepción de la realidad. Así como mencionó, pues también tenemos las alucinógenas, que estas mismas alteran la percepción de la realidad, siendo por ejemplo la LSD, la marihuana o incluso la marihuana en dosis altas, o incluso los hongos que son alucinógenos, que normalmente son los que también algunas personas consumen, teniendo efectos como el mismo nombre lo dice, alucinaciones visuales o auditivas, al igual que la confusión o ansiedad. También tenemos las apióceos o narcóticos que producen analgesia y sensación de bienestar momentáneamente, siendo aquí donde entra la heroína, morfina o codeína, que provocan igual efectos de relajación, en este caso un poco más extremos, al igual que la somnolencia, y hay un alto potencial de dependencia a esta misma, aumenta más. Cabe aclarar que cada una de estas sustancias genera consecuencias físicas y fisiológicas y psicológicas graves, afectando órganos vitales como el hígado y el corazón o pulmones y el cerebro, sobre todo, más que nada. Y también tenemos las consecuencias del consumo. Las adicciones impactan demasiado, tanto que las dimensiones del mismo ser humano o las dimensiones de este mismo se afectan varios puntos, siendo el físico, por ejemplo, el daño neurológico, hepático e incluso respiratorio y cardiovascular. También tenemos el psicológico por el lado de que esta misma puede provocar depresión o ansiedad, tanto como irritabilidad y pérdida de la memoria en algunas ocasiones, no siempre, cabe aclarar. En cuestión de los sociales, también tenemos en este caso el aislamiento y los conflictos familiares, así como la violencia y el desempleo. Y en los casos muchísimo más graves tenemos las consecuencias legales, que es cuando ya se comete un delito relacionado ya con el consumo, con la dependencia de la droga. La persona adicta no solo pierde la salud, sino que también pierde la autonomía, autoestima y vínculos afectivos, cayendo en un ciclo difícil de romper sin ayuda profesional. Y bueno, como por último punto a tocar, podemos también hablar de que la biología y el ambiente pueden ser factores biológicos que pueden aumentar el riesgo de la adicción de una persona a ciertas sustancias o la droga, debido a que tanto los factores biológicos que pueden aumentar estos mismos pueden ser los genes, la etapa incluso del desarrollo en la que se encuentra la persona, o incluso el sexo o la raza, tomando en cuenta mucho los factores tanto ambientales y sociales, al igual que culturales, más que nada los sociales también, porque también en lo social
puede entrar que las personas normalicen una conducta, como puede ser la del consumo del alcohol, que normalmente todo aquí en México ya lo normalizaron de cierta manera que si una persona bebe no lo ven tan mal como se vería, solo lo ven y dicen, ah, bueno, está bebiendo, no hay ningún problema, pero en sí viene a ser una adicción, pero lo normaliza tanto la gente que no lo ven de esa manera o no todos lo ven de esa manera. Y se puede asociar que incluso pues dicen en algunas ocasiones también que se actuó eso es porque actuó y lo vio de allí. Las personas que son más propensas a las adicciones, esta mismo lo ven como que pues ellos lo hicieron, yo lo estoy haciendo, entonces no está mal. Y pues como mencioné, pues también por eso pueden ser más susceptibles estas personas cuando ven que esto es normalizado, al igual como cuando se drogan. Igual tiene que ver mucho el círculo social, ya que tener amigos que se drogan o tienen un consumo de tales sustancias, tú los ves como que ellos lo están haciendo bien. Las personas se acostumbran a ver que eso está bien, por lo tanto o por misma presión social, incluso van a hacer lo que los amigos digan. Así que influye realmente mucho el factor social, al igual que la genética y cultural. Influyendo también igual lo psicológico, como mencioné con mucha anterioridad, que tiene que ver mucho también incluso que hayan habido traumas durante la infancia, por eso se menciona que la etapa en la que se vive tiene que ver mucho, que dependientemente de la etapa, al igual que los traumas que tenga de esta misma, de allí se puede arraigar para que la persona tenga o dé más susceptibilidad a tal adicción a la que se le tenga a la que se proporcione esta misma. Y para tocar último punto, ahora sí para ya terminar, pues podemos mencionar algunos signos y síntomas que pues los comunes son algunos de los que mencioné, siendo la somnolencia, el habla arrastrada, la falta de coordinación, irritabilidad o cambios en el estado de ánimo, que es lo más normal o lo que normalmente más suele suceder, los problemas para concentrarse o pensar con claridad, al igual que los problemas de memoria y movimientos involuntarios de la misma vista y de los ojos, al igual que la falta de visión en algunas consecuencias pueden llegar a tener. Y eso sería todo de mi parte en cuestión de la materia de esta materia y sobre el tema de la drogadicción y las dependencias y adicciones.